Hola, somos estudiantes de la Universidad Dr. Andrés Bello, Regional Sonsonate. Mi grupo está conformado por Emérita Elizabeth Narvalle Peña, Rafael Alberto Carranza y su servidora Karen Berfalia Perdomo Ponce. En este video vamos a hablar acerca de la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. Ahora damos inicio, pero antes de hablar de validez, voy a recalcar lo importante que es implementar un instrumento que vaya acorde con nuestra investigación, ya que este instrumento nos va a permitir recolectar los datos o la información para nosotros comprobar nuestras hipótesis. Ahora bien, la validez responde a la pregunta con qué fidelidad corresponde el universo o población al atributo que se va a medir. O sea que la validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir. O sea, tiene que ser auténtico. Para ello hay procedimientos en los cuales nosotros podemos emplear, como preguntar a grupos conocidos, comprobar el comportamiento y contrastar datos previos. Ahora bien, hay tres tipos de validez. Número 1, la validez de contenido. Número 2, validez de constructo. Y la número 3, validez predictiva o de criterio o empírica. Primero les voy a hablar acerca de la validez de contenido. La validez de contenido, como claramente lo dice, trata de validar las ítems que nosotros implementamos en nuestro instrumento, ya que estas ítems tienen que ser representativas de las características o rasgos de nuestro universo, o sea, de nuestro objeto de estudio. Ahora bien, este tipo de validez se divide en dos métodos, una técnica y un modelo. Primero tenemos el método de agregados individuales, el método Delphi, la técnica grupo nominal y el modelo de consejo grupal. Yo les voy a hablar primero del método de agregados individuales. Este método se utiliza por buscar a personas expertas en investigación y nosotros les enviamos nuestro instrumento ya bien conformado con todas las ítems, el encabezado y nuestro objetivo de estudio. Entonces nosotros se los enviamos a ellos. No es necesario reunirlos en un lugar específico, sino que, por ejemplo, yo se lo puedo enviar a un licenciado que es experto, él en su casa puede revisar mi método y luego ellos me envían las observaciones en las cuales yo tengo que mejorar o cambiar ciertas cosas que no van acorde a lo que yo quiero investigar, ya que cuando nosotros estamos haciendo un instrumento, en este caso podría poner un ejemplo, un cuestionario, siempre tendemos a escribir mal ciertas palabras o claramente no hacemos muy bien la pregunta y no llegamos al punto que queremos llegar. Entonces esto nos sirve para nosotros tener un instrumento que sea adecuado y que sea específico en nuestra investigación. Entonces ellos nos envían las observaciones, nosotros lo mejoramos y es lo que hemos hecho en nuestra investigación. Enviamos a 3 personas diferentes nuestro instrumento y ahora yo ya recibí las observaciones en las cuales tengo que mejorar. ¿Qué tipo de observaciones yo recibí? Primero, no hay muchas preguntas acerca de mi objetivo que quiero estudiar. O sea, si yo voy a hablar acerca de la economía y no hago muchas preguntas acerca de la economía, entonces no voy a tener la información que yo deseo. Y prácticamente el método que vamos a implementar puede estar bien, pero no recolecta la información que nosotros estamos esperando. Antes de tomar en cuenta todos estos aspectos al momento de validar un instrumento. Hasta aquí llego con mi participación, lo dejo con mi compañero que me va a dar seguimiento a ese tipo de validez. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el método Delphi. El método Delphi fue creado en el año 1948. El nombre Delphi fue escogido para hacer mención en honor a una ciudad de la antigua Grecia llamada Delfos. Entonces, Delfos en español significa Delphi. Este método se dice que fue creado por Norman Downey y Olaf Helmer, dos estadounidenses. Lo que busca este método es un acuerdo entre expertos
sobre el tema o el problema planteado. Los resultados dependen en gran parte a la experiencia y los conocimientos de los antes mencionados expertos. Cada experto responde de manera individual y anónima a un cuestionario. Luego se analizan las respuestas, y se remiten cada respuesta con un dato estadístico, que es la mediana. Luego se le envía otro cuestionario en base a las respuestas anteriormente obtenidas y se vuelve a obtener otro dato estadístico, que es la mediana, y esto se hace un par de veces. Entonces el último resultado de la mediana es el valor que estamos buscando. Este nos permite poder a los expertos poder reflexionar sobre sus respuestas. La técnica de grupo nominal. Primero se reúnen los expertos, que normalmente son entre 8 y 10, y se pide que registren de manera individual sus propias puntuaciones y argumentos, sin intercambiar las opiniones con los demás. Luego después, cada individuo expone a los demás sus puntuaciones y opiniones, y luego se crea un debate en la que los integrantes le permite poder reflexionar y dar a conocer sus opiniones a los demás. Luego finalmente cada experto de manera individual y por escrito argumenta su opinión y probabilidad. La estimación final suele ser la media aritmética, dada del conjunto de estimaciones. El éxito depende en gran parte al moderador y a su experiencia. La validez del constructo. La validez del constructo, intenta responder una pregunta: ¿hasta dónde el instrumento es realmente evita el sesgo determinado y cuánta eficiencia lo hace? Para realizarlo, sugiere los siguientes pasos. 1. Identificar las características que pudieran explicar la ejecución del instrumento. La formulación de hipótesis comprobables a partir de la teoría y la recopilación de los datos para probar la hipótesis. Un constructo en la psicología se dice que se utiliza para referirse a algo que es literalmente construido por el investigador. La validez predictiva la podemos resumir como que se asocia con la visión de futuro, determina hasta dónde se puede anticipar el desempeño futuro de un individuo o persona en una actividad determinada. La validez predictiva estudia comparando puntajes de instrumentos con una o más variables externas denominadas variables de criterio. Y esta posee 4 cualidades deseables, que son la atingencia, que hace referencia al éxito, el libre de sesgo, que es la medida en la que debería cada persona la misma oportunidad de obtener una buena puntuación, la confiabilidad, que debe ser estable y reproducible, la disponibilidad, que debe tener límite, prácticas como qué tanto se debe esperar de puntuación. Para finalizar, los factores que afectan la validez. La construcción de un instrumento pueden afectar los siguientes factores, que es instrucciones imprecisas, ítems incongruentes como el universo del contenido, cuestionarios demasiado cortos, ordenamiento inadecuado de los ítems, preguntas que sugieren la respuesta, administración y calificación del instrumento. Entre los factores están tiempo insuficiente para responder, ayuda adicional de otros sujetos, respuestas de sujeto con bloqueo, que responder a situaciones de manera emocional y al azar. Y esto sería todo. Pasa a mi siguiente compañera. Cuando hablamos de confiabilidad en la investigación, nos referimos a cuando nuestra investigación es aceptable y es correcta. La investigación, la confiabilidad nos va a dar la pauta para saber si estamos tomando un rubro correcto para la investigación, pero no nos vamos a dirigir o vamos a decir al azar si es confiable o no es confiable, sino que para esto existen varios métodos para determinar la confiabilidad de nuestra investigación. El primero de ellos es el método test-pretest, que este método es básicamente pasar un test o un cuestionario a una muestra, a cierto grupo de personas, pasar
utilizarlo ahora y después de cierto tiempo pasar este mismo método a ese grupo de personas sin cambiarle nada al test o al cuestionario, para analizar las respuestas que obtengamos para saber si no han cambiado o si han variado un poco. También cabe mencionar que los métodos se van a utilizar dependiendo del tipo de investigación que estemos realizando o a la muestra que estemos tomando para investigar. Otro de los métodos es el método común de división por mitades o EMITEST. Este método nos habla o nos dice que el test o el cuestionario o las mitades tienen que ser iguales, tienen que tener la misma varianza, tienen que tener la misma longitud, ya que sin estas características este método no va a ser, no nos va a brindar o no nos va a arrojar los resultados que necesitamos saber. Y por último tenemos el coeficiente alfa de Cronbach. Este método simple y sencillamente es para analizar la similitud entre las preguntas. Y aquí es donde se mencionan las respuestas policotómicas, es decir, las respuestas de opción múltiple. Y acá se menciona la escala de Likert. Bien, ¿quién es Likert? Likert, más bien llamado Rensis Likert, publicó un escrito en el año de 1932 en el cual habla de una escala psicométrica. Esta escala psicométrica hoy en día es muy utilizada en los cuestionarios, más que todo, porque les voy a poner un ejemplo. Cuando nos preguntan qué tan satisfecho se sintió con nuestra comida, y aquí es donde viene la escala de Likert, que nos dice nada satisfecho, satisfecho o muy satisfecho. Y no necesariamente tienen que ser estas tres palabras, sino que puede variar dependiendo del resultado que nosotros queramos obtener. Y este método siento yo que nos ayuda a obtener una respuesta más específica. Entonces, esta ha sido mi participación sobre la confiabilidad y los métodos para determinarla.